Pues muy buenas tardes, estamos con el equipo del corto, lo que no se ve, dentro del marco de la 28ª edición del Festival de Málaga. Muy buenas tardes, Miguel, María, y enhorabuena por el corto. Yo creo que la primera pregunta es obligada. ¿De dónde surge el corto, Celeste Corto, el germen Bueno, la historia surge desgraciadamente yo viví con 16 años una historia parecida. El germen es como yo me enteré con 16 años en una comida familiar de una manera un poco abrupta de realmente el suicidio de un familiar mío, ¿no? Cuando yo era chiquitita, y cómo me habían contado que realmente había fallecido de otra manera, de una muerte doméstica y demás. Y bueno, y como yo me enteré que fue así, se lo conté un día a Miquel, nos pareció muy interesante ese punto de partida, y a través de esa primera escena pues empezamos a dibujar un poco cómo era esa familia, esa madre, esa hija, y qué pasa una vez uno se entera de algo así, y cómo cambia un poco la relación entre ellas. La verdad que el corto ha sido muy potente. O sea, yo cuando lo vi, la verdad que fue una inspiración, porque la verdad que es muy potente y con un mensaje súper claro, y además muy bonito y muy importante en los tiempos que corren, hablar de este tema tan necesario en la sociedad actual, ¿no? Sí. Y un poco tabú, como el tema de los suicidios y todo eso. Sí. Yo te quería preguntar a los dos cómo ha sido el proceso de rodaje, de los ensayos, todo eso. Pues bueno, el corto nos ha costado levantarlo porque o sea, es una historia que, como dice María, nos toca de cerca. A mí también tenía un amigo que con 15 años también se suicidó, entonces es un asunto que nos toca bastante, y entonces lo hemos hecho como nos ha salido muy de adentro. Lo queríamos hacer muy bien y con mucho respeto, con mucha delicadeza. Entonces ha sido un trabajo de ir poco a poco artesanalmente creando versiones de guión, que hemos hecho un montón de versiones, y hasta que llegamos ya a la versión final. Y en estas versiones de guiones nos fuimos dando cuenta un poco de que nos costaba incluso queriendo hablar de un tabú. Teníamos nosotros mismos incrustado el tabú, no nos atrevíamos a profundizar del todo, a hablar de la culpa, de la vergüenza que se siente, y bueno, al final ya cuando tuvimos digamos la versión final, pues ya estuvimos rodando, y sí fue costoso, pero bueno, fue un proceso también como muy bonito, y al final lo acabamos levantando, ¿no? No sé si habéis pensado en el futuro en llevar este corto a hacer un largometraje, porque la verdad es potente y es necesario. Bueno, es verdad que nos lo han sugerido, comentado en distintas ocasiones, y sí, o sea, nos parece que todavía hay algo ahí como que rascar en la historia, ¿no? Hay muchos lugares por donde puede transitar en el caso de que nos decidamos a levantar un largo sobre este tema, porque da para escribir y da para seguir investigando y seguir profundizando en estos dos personajes y en el tabú, en la familia, en qué pasa, ¿no? Sí, habíamos pensado a lo mejor como la posible historia. Bueno, hay muchos campos como para explorar, pero ¿qué pasa en ese verano entre la primera secuencia del corto y la última? ¿Qué le pasa ahí a Anne? Eso podría ser interesante. O si no, también habíamos pensado como el después. Todo ese, cómo aprenden a vivir ellas dos. ¿Qué pasa después? Que podría ser interesante. Pero bueno, es como una semillita que está ahí, que tampoco sabemos muy bien si es algo que vayamos a hacer o no. Pues así que obviamente nos encantaría, porque lo que nos gustaría hacer lo siguiente sería intentar hacer un largometraje, ¿no? Entonces es una de las ideas, tenemos varias ideas encima de la mesa, y una de ellas es hacer el largo de lo que no se ve. Bueno, María, yo te quería preguntar por la creación del personaje, pero me has dicho que es
una historia personal. Entonces, más o menos voy a cambiar la pregunta. ¿Te ha costado volver a meterte en la...? O sea, realmente el guión y la historia de Lo que no se ve es una ficción absolutamente nada cercana a mi realidad. Lo único que sí que hemos cogido de realidad es la premisa de cómo Anne, el personaje de Anne, se entera en su cumpleaños de cómo sucede. Pero bueno, más allá de eso, ha sido muy costoso porque había mucho que hacer y mucho trabajo que hacer hasta llegar a rodaje, pero también estábamos muy ilusionados y con muchas ganas de tomárnoslo muy en serio y como sentir que estábamos preparando como una película, ¿no? Como trabajaríamos en la preparación de un largometraje. Teniendo muy claro que el personaje, bueno, requería una concentración en el set para llegar a esos estados y a todo lo que le pasa al personaje, y para eso pues lo que teníamos que hacer era trabajar mucho antes, tener muy claro toda la organización, los planos, hablar mucho entre nosotros, ensayar y hacer pruebas técnicas para yo en el rodaje confiar en su mirada, en la mirada de Mikel, y dejarme guiar por lo que ya teníamos trabajado de antes. Yo os quería preguntar el proceso de ensayo, cómo ha sido, y también el proceso de casting, si lo tenía ya a todos los actores. No, el casting pues fue surgiendo un poco a medida que iba saliendo, que bueno, que ya teníamos un poco un guión ya medio definitivo. Pues surgieron como algunas casualidades. Estuvimos en el festival en los premios Pavez, que yo fui jurado hace un par de años, y ahí nos encontramos a Itziar. Y María miró a Itziar así de lejos y dijo: "Ay, se parece un poco a mi madre", dijo así, ¿no? Como que... Entonces se acercó a hablar con ella, y hablando con ella pues tuvieron ahí como varias conexiones. Itziar tiene un hijo de la misma edad que María, o sea, del mismo año. Bueno, había por ahí algunas conexiones y dijo: "Jo, es que me pega mucho, ¿no? para hacer el personaje", y le contó que teníamos este proyecto. A Itziar le interesó el tema y nos pidió el guión, lo leyó, le gustó muchísimo y se metió para adentro. Y luego después, bueno, pues el resto ha sido, por ejemplo, Ramón, yo le conocía de Cinco Lobitos, y pues nada, como 2 meses antes o un mes antes del rodaje, a última hora de repente fue: "Ostras, Ramón sería perfecto". Y hablamos con él, le llamamos y le gustó mucho la idea, o sea, la historia, y dijo que sí, y se metió ahí de lleno. Y luego, pues bueno, el resto de... Sí, hay una anécdota bonita que nos gusta contar, que es con respecto al personaje de Laita, Manuel Minaya, que es el actor que hace de mi padre en esas imágenes de archivo. En el guión estaba planteado que apareciera una niña pequeña y que se pudiera entender que era yo de pequeña. Y para eso estábamos pensando hacer un casting para encontrar a esa niña. Pero resulta que Manu tiene una hija. Y yo recordaba que tenía una hija, no sabía muy bien de qué edad ni cómo, y le pedí una foto. Resulta que era una niña de pelo flequillo como yo y demás, y le pregunté: "Oye, ¿no te apetecería venirte con ella y rodar y tal y cual?". Dijo: "Ay, pues le voy a hablar con su madre", y lo comentamos. Nos dijo que sí, y luego yo le pregunté si tocaba la guitarra, porque yo sabía que él cantaba muy bien, porque me imaginaba como que igual le podíamos grabar algún recurso cantando y demás, y nos dijo: "Pues sí, no toco especialmente bien la guitarra, me manejo, pero cuando nació Olivia, que es su hija, le compuse una canción, si queréis me la grabo y os la mando". Y es la canción del final de los créditos, que es un auténtico regalo maravilloso de la vida. Muy bonita que, la canción. Bueno, pues eso, nos ha hecho un súper regalazo. Para vosotros, evidentemente el corto habla de muchos temas, muchos mensajes, pero ¿cuál diría que es el mensaje principal, o para vosotros el mensaje más importante que transmite el corto? Yo creo que, más... Bueno, o sea, eso, como dices tú, que se habla de muchos temas, está, bueno, la relación de la madre y la hija, y este tema de los secretos familiares. Yo creo que hay algo importante, que es como poder hablar de las cosas, ¿no? O sea, de la forma que cada uno pueda, pero creemos
profundamente que hablar de este tema, del suicidio en concreto, de alguna forma ayuda y no incita como se piensa. Hay gente que se piensa que por hablar del suicidio la gente se va a suicidar y no es así. Y pensamos que hablar de las heridas pues de alguna forma lo sanan, ¿no? Sabemos que es una cosa difícil y que obviamente no es fácil enfrentarte al dolor, pero el mensaje bueno puede ir por ahí, ¿no? Es un poco sobre la reconciliación, el perdón, ¿no? el poder quitarse las máscaras y verse de verdad, ¿no? Un poco así. Sí. Os voy a hacer una pregunta que si nunca la hago en la entrevista, porque no me gusta mezclar con temas políticos, pero vosotros os recomendaríais a todos los gobernantes de partidos políticos de aquí de España, incluso de fuera de España, que viera el corto? Por supuesto, pero vamos, 100% creo que lo tiene que ver cualquier persona con cualquier ideología, ¿no? Porque va más allá de una ideología. Esto sucede, el suicidio lamentablemente está en nuestra sociedad, es una lacra de nuestra sociedad y se tiene que considerar una causa de muerte más, como otra cualquiera, ¿no? Es una enfermedad y se tiene que tratar así. Entonces, bueno, sí, no tiene colores o claro. No creo que tenga distintivos políticos. Yo creo que es más, puede tener responsabilidades políticas para que las instituciones hagan algo. Puedan poner recursos para que tengamos herramientas. Ya no sé si tanto para la prevención del suicidio, que ojalá que sí, pero también para gestionar qué pasa después de que un miembro de tu familia se suicida. Ese desamparo y esa vergüenza y esa culpa que siente uno y que no sabe cómo gestionarlo, está de alguna forma solo, ¿no? Y ahí sí que yo creo que ahí sí que debería entrar la política, ¿no? Pero sí, en todas las áreas, en la prevención por supuestísimo, eso. Por supuesto, desde las escuelas, en la educación, en los adolescentes, en los niños y luego, por supuesto, en esos supervivientes que se quedan desamparados con esta absoluta tragedia, que es que se te vaya un familiar así. Bueno, y ya la última pregunta en tres, si no vaya a tener tiempo de comer. ¿Futuros proyectos? Si habéis pensado en trasladarlo al teatro, este corto. Al teatro no se nos había ocurrido, pero podría, oye, igual nos estás dando una buena idea. Sí. Sí que habíamos pensado lo de hacer el largometraje o la posibilidad y no tenemos ahora mismo un proyecto concreto, pero sí que lo que nos gustaría es intentar levantar un largometraje, ya sea con este corto o otras temáticas que también nos interesan, ¿no? Entonces estamos ahí un poco a ver cómo podemos empezar a dar ese siguiente paso para poder dirigir un largo. Y luego compatibilizar toda esta carrera de creadores, directores con nuestra carrera como actores, ¿no? Que, pues intentar mantenernos en la profesión, que nos sigan llamando, que sigan contando con nosotros, pues es indispensable también, claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Es que ricasco. Es que ricasco. Eta agur. Eta agur.